Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo por aquí. Bueno, hoy quiero hablaros de un tema que imagino que sufre muchísima gente. Yo lo he sufrido. ¿No te ha ocurrido alguna vez o te ocurre en este mismo momento que tienes un dolor en el talón muy importante y que normalmente cuando te levantas en frío empiezas a caminar y no puedes dar un paso del dolor tan agudo que te pone? Seguramente luego te permite ir caminando un poco, pero siguiendo con dolor. Y si además eres deportista, que corres, que juegas al fútbol o cualquier tipo de deporte con cierto impacto, no puedes realizarlo, puesto que es imposible prácticamente correr y cuesta mucho caminar. Bueno, hoy os voy a explicar mi experiencia con la fascitis plantar y cómo hice yo para quitármela y lo que tú puedes hacer también para que desaparezca de una vez por todas. No te pierdas este vídeo. Venga, vamos allá. La fascitis plantar. Bueno, la fascitis plantar es una lesión que realmente, no se sabe muy bien por lo que ocurre, porque yo lo he visto tanto en corredores como en jugadores de fútbol, como en gente que está todo el día conduciendo, incluso amas de casa. Yo, en mi caso, tuve una fascitis plantar que me duró aproximadamente 6 meses hasta que descubrí lo que yo os voy a enseñar ahora. Entonces yo probé de todo, desde la botella helada a ponerme tiras de kinesiotape, aparatos de electroestimulación, en fin, varias cosas que, bueno, me aliviaban algo y tal, pero no llegaban a quitarme el dolor. Y era en una época en la que yo estaba corriendo, tuve que dejar por completo de correr. Y bueno, se me hacía duro hasta caminar, ¿no? Porque era un dolor constante en el talón y había veces que al levantarme era impresionante el dolor que me daba, no me dejaba caminar. Hasta que investigando, leyendo, buscando información, encontré el sistema que os voy a enseñar ahora después. Quiero que miréis por ahí arriba que está indicado lo que es la fascia plantar, ¿no? Que es como el tendón profundo de la planta del pie, pero además conecta también con la parte del gemelo y el sóleo, dos músculos muy importantes que a veces creo que puede ser uno de los que ocasiona el problema. Entonces ahí arriba también os voy a dejar unos puntos que podéis presionar aparte del ejercicio que os voy a enseñar, puesto que a veces cuando ya se ha quitado el dolor de abajo del talón seguimos teniendo problemas, y estos puntos, cuando buscamos uno que duele mucho, se suele masajear y hacerlo hasta que va desapareciendo el dolor, y con ello vamos a notar bastante mejoría también. Incluso después de corregir el dolor, que ya podéis caminar, sentiréis vuestro tobillo e incluso el pie flojo. Hay que hacer también unos ejercicios para fortalecerlo. Bueno, ahora os voy a explicar los ejercicios que tenéis que hacer para mejorar este tipo de lesión. Venga, vamos allá. Bueno, una de las primeras cosas que se necesita es que te compres una pelotita de estas, hay de varios tamaños. Depende del pie y de cómo tenga la fascitis, se puede usar una un poquito más grande o más pequeñita. Es de estas que saltan mucho, ¿veis? De estas pelotas saltarinas. Entonces esto es lo que vais a necesitar para hacer una serie de ejercicios que voy a explicar muy bien ahora, para que os quitéis de una vez por todas la fascitis plantar. Venga, vamos a ver los ejercicios. Bueno, el problema de la fascitis plantar, como habéis visto en las fotos, normalmente suele estar aquí. Incluso una tira de estas de cross tape
puesto aquí como yo lo tengo puede ayudar también, incluso un poquito más abajo. Pero sobre todo vamos a encontrar la fascitis plantar cuando presionamos aquí en una de estas zonas, presionamos mucho y el dolor suele ser agudo. Además, si movemos un poco se nota como una especie de bulto que está duro. Entonces eso es lo que vamos a trabajar con la pelotita que os voy a explicar, ¿vale? Bueno, como veréis, lo primero que hay que hacer es situar la pelota en el punto exacto. Entonces, para eso lo que hago es que busco el punto, o yo ahora mismo no tengo dolor, entonces no tengo problema, pero suele ser este punto. Entonces, una vez localizado, lo que yo hago es que presiono y hago hacia adelante y hacia atrás de esta forma, ¿vale? Cuento, por ejemplo, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y descanso. Posiblemente cada vez que yo muevo la pelota puedo escuchar una especie de como de saltito, y además es muy doloroso. Entonces es recomendable descansar un poquito y volver a hacer el ejercicio otra vez, ¿no? Contando 1, 2, 3, 4 y 5 y vuelvo a parar. Descanso y como mucho, si estoy empezando, con un par de veces vale. Pero si ya llevo un tiempo ya mejorado, puedo ir metiéndole otra fase más, ¿no? Se pueden hacer entre 3 o 4 como mucho, y descansando a lo mejor 1 minuto, no hacerlo nunca seguido. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Si te ha gustado, no se te olvide de darme un like, decir que te gusta este vídeo, y además la campanita que tenéis por ahí abajo está para que la toquéis si queréis recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, ¿vale? Que vas a aprender mucho. Bueno, os voy a dejar por ahí un vídeo que habla también de cómo fortalecer el tobillo, puesto que esto también os puede venir bien cuando vayáis recuperando de la fascitis plantar, puesto que a veces se quedan débiles, sobre todo el tobillo con el que habéis tenido la fascitis, y os puede costar un poquito al principio pues caminar y volver a hacer ejercicio. Entonces, os recomiendo que hagáis ejercicios para fortalecer el tobillo. Venga, vamos con la pregunta de este vídeo. Está relacionada con el pie del cual estamos hablando hoy. Entonces, ¿cómo se llaman la parte, o sea, lo que es los dedos de los pies? Las falanges de los pies tienen un nombre. ¿Cómo se llaman estas falanges? Venga, vuestra respuesta la quiero por aquí abajo en los comentarios, y así repasáis y aprendéis un poquito más. Vale, y sin nada más, me despido de vosotros, que lo paséis muy bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta otra.